Hermanos, vamos al tema número 11 de la serie sobre el Evangelio de Marcos. Y el título que le he dado es Jesús rompe con el legalismo religioso. Ese es el título que le he dado en esta mañana y está basado en Marcos capítulo 2 y vamos a leer del verso 18 hasta el verso 28. Y dice así la palabra: Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo habitar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, uno de los grandes problemas en los tiempos de Cristo, hermanos, fue con los líderes religiosos de aquel tiempo que eran muy legalistas. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Cristo. Hermanos, el legalismo, cuando hablamos del legalismo, dice que el legalismo, hermanos, se refiere a la práctica, oigan esto, de poner leyes, reglas o normas religiosas por encima de la gracia y el amor de Dios. Eso es el legalismo. Cuando se ponen reglas, se ponen leyes que van por encima de la gracia y el amor de Dios y aún de la misma palabra de Dios realmente, en este caso. Ya que se trata de un enfoque, el legalismo, que enfatiza la observancia estricta de las reglas y de las leyes, con el propósito de obtener la aprobación de Dios y agradar a Dios. En pocas palabras, cuando hablamos del legalismo religioso, que son leyes y reglas, significa: si usted no hace esto, usted no agrada a Dios. Para usted agradar a Dios, usted tiene que hacer esto, esto y esto. O sea, le ponen una serie de reglas, una serie de ritos, inclusive a veces religiosos, para usted ser aprobado delante de Dios. Y eso era muy normal en aquel tiempo que hacían los fariseos. Y es que tanto los fariseos como los escribas tenían un montón de reglas que se habían inventado, sacadas de la ley de Moisés, y así poder estar bien con Dios. Y así, según ellos, estar más cerca de Dios y aún, según ellos, ser más espirituales. Porque según ellos, si ellos cumplían ciertas reglas, entonces eran más espirituales. Hermanos, como vamos a hablarlo más adelante, pero les voy a dar un adelanto así rápidamente. Hay gente que cree que si usted, una mujer, no se corta el cabello y no se pinta, es más espiritual que otra. Y eso son leyes y son reglas, porque al final la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Alguien puede ser muy espiritual y puede cortarse el cabello y puede pintarse. Y hay alguien que tal vez no se corta el cabello y no se pinta y no tiene nada de espiritual. Porque la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Pero sin embargo eso era lo que ellos hacían.
En este caso, ellos ponían reglas, ellos ponían leyes, según ellos, para estar más cerca de Dios y para ser más espirituales, entre comillas. Pero para los escribas y los fariseos, estas reglas y normas eran la esencia de la religión de ellos. El cumplirlas era agradar a Dios. El quebrantarlas para ellos era pecado. Y eso hasta el día de hoy. Hermanos, pero Jesús les reprocha mucho su religiosidad legalista y los llama hipócritas. Y eso es una palabra fuerte. Pero Él los llama hipócritas, ¿verdad? Yo no sé si usted entiende la palabra hipócrita, ¿verdad? Un hipócrita es alguien que es una cosa de enfrente de uno y otra cosa detrás. Y por eso inclusive la palabra hipócrita en el original significa alguien que se pone una máscara. Eso es un hipócrita. Ahora vea cómo le dice Jesús a ellos en Mateo 23:13. Dice Mateo 23, versículo 13, dice la palabra: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Oiga, esto por sus leyes, por sus reglas. Y dice: pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, esto es fuerte. Lo que Jesús les recrimina a ellos por su religiosidad, por sus reglas en este caso. Ahora, hermanos, en este pasaje de Marcos que acabamos de leer, vamos a ver dos cosas en las cuales Jesús rompe con las ideas legalistas y religiosas de estos hombres, que, valga la redundancia, eran religiosos legalistas. Y el primero que vamos a ver es cómo Jesús rompe el legalismo del ayuno. Eso está en los versos del 18 al 22, para que usted lo lea. Dice que en el contexto inmediato, hermanos, porque es importante ver los contextos. En el contexto inmediato, Jesús fue criticado por los escribas y fariseos al ver a Jesús y a sus discípulos comiendo con los publicanos y pecadores. No sé si se acuerdan de esto. En donde a él le hacen una pregunta: ¿qué es esto? Que él come con los publicanos y pecadores. O sea, ellos eran tan religiosos que tan siquiera comían con personas que no fueran de la misma grade de ellos, por decirlo de esta forma. Y entonces, ¿cómo es que Jesús come con publicanos y pecadores? Pero ahora le hacen una pregunta a Jesús y es: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Hermanos, para ellos era algo inconcebible, ya que los fariseos ayunaban, oigan esto, por lo menos 2 veces a la semana, pero de una forma externa e hipócrita, para ser vistos de los hombres y mostrar que eran santos, como lo vemos en Lucas 18:12. Dice Lucas 18:12, hablando ahí da Jesús una parábola del publicano y el fariseo, y el fariseo aquí empieza a orar y él empieza a resaltar lo que él hacía, y él dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Él empezó a decirle al Señor: Señor, vea qué espiritual que soy yo, vea qué carga, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo. Empezó a pavonearse con lo que él hacía. Ahora, la Biblia también nos dice en Mateo 6:16, no lo busque, donde dice la palabra que Jesús les dice a ellos de que ellos eran hipócritas porque ellos ayunaban, pero ellos ayunaban y se ponían ropa andrajosa para ser vistos de los hombres. En otras palabras, para que los hombres dijeran: ay, vean qué espirituales que son. Hermanos, y esto quiero decirlo con mucho amor y respeto, porque no se trata de juzgar a nadie, pero hermanos, yo he conocido personas que van a iglesias y entonces se visten todas de blanco, porque son, tal vez creen muy espirituales. Entonces yo voy a venir y me voy a vestir todo de blanco porque soy muy espiritual, soy muy cerca de Dios, muy hijo de Dios. Hermano, yo no sé de dónde sacan eso, o sea que la espiritualidad tiene que ver con esto. Pero hay lugares donde hacen esto, aunque no lo crean. Y ellos ayunaban para que la gente los viera. Véanme en qué espirituales que somos.
y se ponían ropa andrajosa para que los vieran. Ahora, a la pregunta que le hacen, Jesús les contesta, pero les contesta haciéndoles una pregunta reflexiva. Y Él les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, lo primero que debemos de entender es que Jesús no estaba en contra del ayuno, ya que Jesús mismo ayunó, acuérdense, en 40 días. Y aún en el Sermón del Monte la Biblia nos habla del ayuno, de que debemos de ayunar. Y Él termina diciendo, inclusive cuando Él los confronta, Él les termina diciendo, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán, refiriéndose a después de la muerte de Él, en este caso. Ahora, el ayuno, hermanos, era y es hasta el día de hoy, es una señal de humillación, de tristeza y de dolor. Hermanos, el ayuno es para humillar nuestro corazón delante de Dios. Para eso es el ayuno. Hermanos, el ayuno no es, como he oído a mucha gente que creen que el ayuno es como para torcerle el brazo a Dios. Hay gente que cree que cuando está orándole a Dios por algo y Dios no le contesta, yo he oído gente que le dice, ay hermano, ayune y ayune tantos días para que vea cómo Dios le contesta. O sea, como que si Dios dice, ay pobrecito, este no tiene días de no comer, ahora tengo que responderle porque pobrecito. Como si le estuvieran torciendo el brazo a Dios, hermanos. Dios no contesta nuestras oraciones porque nosotros ayunemos o no ayunemos. Dios contesta nuestras oraciones porque Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y Él va a contestar la oración aquella que está de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Amén. Ahora, como el ayuno es señal de humillación y de tristeza y de dolor, hermanos, yo no sé cuántos recuerdan, por ejemplo, cómo la Biblia enseña cuando se le enfermó el hijo a David. Y cómo David dice la Biblia que él se tiró, se postró en tierra 7 días en ayuno, en señal de dolor, clamándole a Dios, por si quizás, decía David, Dios tenga misericordia y sane a mi hijo y no muera. Pero David ayunó 7 días y a pesar de eso la respuesta de Dios fue, no, tu hijo va a morir y murió. Entonces decir que el ayuno es para que Dios conteste mi oración, no sé de dónde sacan eso. Y no sé cuántos recuerdan también cuando va Jonás a predicar a la ciudad de Nínive. Y Jonás les dice a ellos que Dios va a destruir la ciudad si ellos no se vuelven al Señor. E inmediatamente todo el pueblo de Nínive empieza a ayunar y a clamar a Dios para que Dios tenga misericordia de ellos, en señal de dolor, porque Dios iba a destruir a Nínive. Hermanos, para eso es el ayuno. Es más, usted puede leer en la palabra de cómo hay un momento que Dios le reprocha a Israel su ayuno. Porque ellos lo hacían solamente porque hay que ayunar y vamos a hacerlo. Pero el Señor dice, yo no quiero un ayuno de eso, yo quiero un ayuno de su corazón de verdad. Donde busquen mi rostro y hagan mi voluntad. Ese es el ayuno. Hermanos, ahora se puede usted imaginar, hermanos, ser invitado a una boda en donde hay buena comida y en donde es tiempo de estar alegre y no poder disfrutar en aquella boda, hermano, porque usted religiosamente dice, ah no, es que yo soy muy espiritual y tengo que ayunar. ¿Usted se imagina eso, hermano, de ir a una boda donde hay buena comida? Porque seamos realistas, la mayoría de la gente a veces cuando va a una boda, a un matrimonio, lo primero que piensan es, ojalá que tengan buena comida. ¿O me equivoco? Y antes era, ¿se acuerdan? Antes era vamos a comer arroz con pollo, porque como parece que no todo el tiempo la gente comía arroz con pollo, ahora es muy normal, pero en aquel tiempo alguien se casaba y era, qué rico ir a comer arroz con pollo, que era lo más tradicional. Ahora Jesús los confronta con eso. ¿Cómo ustedes pueden ir a una boda, ser invitados por el esposo, estar ahí el esposo y decir, ah no, no podemos comer porque religiosamente tenemos que ayunar? Hermanos, estos escribas y fariseos eran tan religiosos que no podían entender que no era tiempo para ayunar y estar tristes, sino que era un tiempo de fiesta, ya que Jesús había llegado.
O sea que el reino de Dios se había acercado, como lo dice Marcos en el capítulo 1, versículo 15. No lo busque, hermanos. El reino de Dios se ha acercado. Era Dios mismo entre nosotros, como dice su palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ellos no lo entendían. Y ellos preocupados, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Pero llegaría el tiempo cuando el esposo, Jesús, sería quitado, les dice él, y entonces sería tiempo nuevamente de ayunar, pero no mientras Jesús, el Hijo de Dios, estuviera entre ellos. No era tiempo de ayunar, era tiempo, hermanos, de estar deleitándose, escuchando el mensaje, la palabra que Jesús estaba enseñando. No era tiempo de ayunar. Hermanos, pero eran tan religiosos que no podían entender el tiempo que estaban viviendo. Y no podían entender quién era Jesús. Por lo cual Jesús les da una metáfora para referirse a ellos, porque esta metáfora tiene que ver con ellos y les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo se rompe los odres y el vino se derrama, se desperdicia. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermanos, un odre, voy a tomar que eso es lo más complicado, un odre era de piel de cabra cosida por los bordes para formar una bolsa hermética. Oigan lo que eran estos odres. Ahora, el vino nuevo, al fermentar con el tiempo, hace que el odre se estire. O sea, la bolsa se estiraba con el tiempo después de echarle el vino cuando él se fermentaba. Hermano, como cuando uno agarra no sé si alguien ha llenado una bolsa con agua y de mucho peso empieza la bolsa a estirarse. No sé si alguien ha visto eso, o una bomba, inclusive un globo, empieza a estirarse, a inflarse. Más o menos para que tengan una idea. Por lo cual el vino nuevo no puede ponerse en un odre estirado, o sea, ya viejo, porque la piel está demasiado delgada, demasiado rígida, ya estirada, y se rompía. Algo parecido le sucedía, era lo que sucedía con la tela. O sea, la tela nueva, si la ponían en una tela vieja para tapar un hueco, la tela nueva se encogía. Entonces se rompía nuevamente. Entonces Jesús les da esta metáfora, y esta metáfora era para referirse a ellos en este caso. ¿Por qué? Porque ellos eran esos odres que ellos no podían entender la palabra que Jesús les estaba enseñando, lo que Él les estaba mostrando, porque ellos eran ya como odres viejos, que ellos no podían entender. Y Él dice, si yo les doy a ustedes a entender, se va a echar a perder todo, porque ustedes no quieren entender. No quieren entender la palabra, no quieren entender quién soy yo. Entonces eso es lo que Él les hizo entender. Ahora, hermanos, ojalá que nosotros no seamos como esos odres viejos y que podamos recibir la palabra, hermano, como odres nuevos, que se le echa vino nuevo, que cada vez que escuchemos el mensaje, el evangelio, recibamos como algo fresco de lo que Dios nos está hablando y enseñando. Porque hay gente que llega y dice, no, eso ya me lo sé. Eso ya yo lo he oído. Y empiezan a hacerse un odre viejo, donde ya no quieren recibir la palabra, donde puede que esta persona traiga algo nuevo en lo cual Dios quiere hablarle. Eso es igual que leer la Biblia, no sé cuánto les ha pasado. A veces yo leo un pasaje 1000 veces y un día lo leo y mire lo que Dios me está mostrando, lo que Dios me está hablando en este pasaje. No sé si a alguien le ha pasado. Ahora, hermanos, nosotros como iglesia y aún yo como pastor, hermanos, yo tuve que cambiar y yo tuve que empezar a hacer un odre nuevo. Porque no sé cuántos se acuerdan, nosotros teníamos una doctrina que era la doctrina que todo el mundo enseña en las iglesias. Falsas doctrinas, por cierto. Donde nosotros creíamos cosas que al final no son bíblicas y hoy mucha gente las cree. Y yo tuve que decirle a la iglesia, desechemos todo y vamos a empezar a estudiar la palabra y aprender de la palabra de verdad. No a creer cosas por creerlas. Hay gente que cree cosas por creerlas, que no son bíblicas, que yo las enseño en escuela bíblica inclusive. Por ejemplo, donde hay gente que cree que nosotros podemos pactar con Dios.
La Biblia no muestra eso, hermanos, y para eso usted tiene que ser un odre nuevo, donde ahora Dios empiece a hablarle con la palabra y usted puede entender. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ideologías y creencias que todo el tiempo las han enseñado, pero cuando usted va a la Biblia no son bíblicas. O yo me cubro con la sangre de Cristo, o andar ungiendo todo con aceite, y si no estudie la palabra. Hermanos, tenemos que ir a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, porque somos odres nuevos donde el vino nuevo se ha de echar. Amén, iglesia. Y yo fui el primero, hermanos, donde yo empecé a estudiar y yo dije, Señor, pero yo creía esto. Y ahora estudiando tu palabra me doy cuenta que esto no es así. Esto es de otra forma. Y tuve que empezar a enseñarle a la iglesia de acuerdo a la Escritura, porque al final no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, es lo que la Escritura enseña y muestra. Y eso me lleva a lo segundo, y es que Jesús rompe con el legalismo del día de reposo también, no solo con el ayuno, porque ellos eran religiosos, no, hay que ayunar 2 veces por semana, y si no ayuna, usted es un pecador. Y decía iglesia, si usted no ayuna, usted es un pecador. Ahora, yo en el caso mío, más bien a veces le he dicho a personas que padecen, que tienen algún tipo de enfermedad, por favor no ayune. Usted debe cuidarse, usted debe ser sensato y debe de cuidar su salud también, porque si usted no come y usted padece de azúcar, por ejemplo, y usted no come a las horas que es, ya imagine que le dé un yello por no comer. Debemos de ser sabios y eso no lo hace a usted menos hijo de Dios o menos espiritual. Amén, iglesia. Y ahora, por otro lado, los que podemos, sí, claro, debemos de ayunar, debemos de humillar nuestro corazón delante de nuestro Dios. Aquellos que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y eso me lleva, como les dije, al segundo punto, y es Jesús rompe también con el legalismo del día de reposo, versos del 23 al 28. Marcos nos dice que al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, o sea sábado, los discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús, mira, empezó a acusarlos, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? O sea, lo que no está permitido. Hermanos, es interesante porque en el Evangelio de Mateo, que es la misma, es la misma enseñanza, en el Evangelio de Mateo, dice que los discípulos tuvieron hambre, por lo cual empezaron a arrancar espigas para comer, algo que según la ley sí estaba permitido. Vamos a ir a Deuteronomio 23, del 24 al 25, rápidamente. Dice Deuteronomio 23, del 24 al 25, dice la palabra, oigan esto. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, lo que la ley decía era, si usted tiene hambre y usted se mete a un plantío de su prójimo, o sea, de alguien, y usted tiene hambre, agarre lo que va a agarrar, para comer. Pero no agarre para llevarse, no, si usted tiene hambre, agarre para comer. Eso es lo que decía la ley. Si usted tiene hambre, ahora no es que, mira este palo y ahí no, aquí no hay nadie, voy a dejarlo limpio. Y voy a llevarme las naranjas y las voy a vender. No, lo que está diciendo es, si usted tiene hambre y llega a donde su prójimo que tiene algo y es para comer, agarre y coma para saciar su hambre. Ahora, yo no sé cuántos escucharon la noticia hace ya algún tiempo de mataron a una persona porque se metió a agarrar, creo que igual era, no sé si unas naranjas para comer. Hermanos, hoy eso no es tan sencillo. Y eso pasó en este país y le volaron bala. Entonces la ley decía esto, si usted tiene hambre, usted puede arrancar para comer. Ahora, no se echen las bolsas, no se lleve, no, es para saciar su hambre. Ahora, hermanos, lo más interesante, no sé si usted lo notó,
lo más interesante aquí es que la ley no dice que esto no se podía hacer en los días de reposo. Ahí no dice nada con relación al día de reposo. Simplemente dice, si usted tiene hambre, arranque y coma. Nada más que no lleve para su casa y mucho menos para hacer negocio, en este caso. Pero, hermanos, los fariseos religiosos se aprovecharon inmediatamente de la ocasión para acusar a los discípulos de que estaban quebrantando la ley. Vea cómo ellos se están arrancando en el día de reposo para comer. Y lo que hacen es acusarlos delante de Jesús. Ahora, sin lugar a dudas, ellos esperaban que Jesús les diera una reprimenda. Yo me imagino que ellos estaban deseando que Jesús les dijera algo a sus discípulos. Pero como decimos nosotros, les salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque Jesús lo que les dijo es: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró a la casa de Dios, oiga, a la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y créanme, los que estaban con David no eran santos. Era gente chusmita los que iban con David, para que me tengan una idea. Hermanos, porque los panes de la proposición, oigan esto, eran los que se ponían delante de Dios en el tabernáculo. Cada sábado se colocaban sobre la mesa en el lugar santo 12 panes cocidos, de los cuales solo los sacerdotes podían comer los panes viejos que cambiaban. O sea, aquellos panes los cambiaban todos los sábados. Y los que entonces ya desechaban, solo los sacerdotes se los comían. Solo los sacerdotes podían comérselos. Al Jesús poner como ejemplo a David y a sus compañeros por comer los panes de la proposición, sin ser permitido, cuando tuvo hambre por estar huyendo del rey Saúl, porque eso era lo que iba haciendo David, huyendo del rey Saúl, Jesús quería que los líderes religiosos entendieran que el bienestar de los hombres está por encima de la ley ritualista. Óigame en esto. Óigame en esto, el bienestar de los hombres está por encima de la ley ritualista o religiosa. Como lo vemos aún en el contexto inmediato de Marcos capítulo 3 del 1 al 4, no lo lean. Hermanos, antes, en el contexto anterior, ellos estaban molestos porque Jesús comía con publicanos y pecadores. Ahora, en el contexto que sigue inmediatamente de esto, Jesús va a sanar a un hombre que tiene una mano seca y él lo va a hacer un sábado. Y dice que ellos estaban viendo a ver si lo iba a sanar para acusar a Jesús. Si ellos eran tan legalistas, tan religiosos, hermanos, pero tan religiosos que, para ponerles un ejemplo, hoy hay iglesias que si una persona, una mujer no viene con enagua larga, no puede entrar a la iglesia. Si no se quita la gorra, el sombrero, no puede entrar a la iglesia. Si no viene en pantalón y con camisa de manga larga, no puede entrar a la iglesia. Hermanos, así a veces es la religiosidad. Yo conozco el caso de un hombre creyente que invitó a una familiar de nosotros a la iglesia donde él iba, pero inmediatamente le dijo: yo la invito a la iglesia, pero yo necesito que usted vaya con enagua larga y con una blusa también, ojalá de manguita larga. ¿Qué fue lo que le dijo a esa familiar? Bien, mejor no venga, no vaya a la iglesia. Hermano, ¿hasta dónde llega la religiosidad? Cuando más bien deberíamos de gozarnos cuando llega alguien a la iglesia esperando que Dios toque su corazón para que su vida sea cambiada. No importa la condición en la cual venga, la idea es que Cristo empiece a tocar su corazón y empiece a transformar su vida. Pero ellos eran tan religiosos, pero tan religiosos que aún hasta esto les chocó que los discípulos empezaran a arrancar espigas para comer. Wow.
Hermanos, por eso inmediatamente les dijo Jesús que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Hermanos, Dios instituyó el día de reposo para beneficio del ser humano, dándole, porque ese es el principio del día de reposo, dándole al hombre un día para que descansara de todo su trabajo y fuera de bendición para el hombre. Pero los fariseos lo transformaron en una carga e hicieron una esclavitud de algo que fue establecido para bendición del hombre. Hermanos, si usted lee la palabra, yo una vez prediqué de esto cuando prediqué de los 10 mandamientos, el principio del día de reposo era que el hombre descansara y que ese día pudiera darle gracias a Dios y reflexionara en lo que Dios le había dado. Con el pasar del tiempo, cuando inicia la iglesia, entonces empezaron a tomar como el día del Señor, el día de descanso, el domingo hasta el día de hoy, que es un día para descansar. Ojalá venir tranquilamente a la iglesia, escuchar el mensaje, darle la honra y la gloria al Señor por todo lo que Dios nos ha dado y por lo que nos va a dar. Ese era el propósito, pero ellos lo convirtieron en una esclavitud, en una carga, hermanos, al punto que ellos empezaron a chocar. Usted lee los evangelios y Jesús empezó a romper todo el esquema de ellos y empezó a hacer cosas en el día de reposo que según ellos eso era imposible hacerlo. Jesús muchas sanidades las hizo el día de reposo y ellos se escandalizaron de eso, porque según ellos el día de reposo usted no podía hacer nada. Imagínense que leyendo por ahí algo de contextos culturales, decía que ellos habían puesto tantas leyes y reglas que ellos, si había un hambriento y para darle de comer, si usted agarraba un plato para ir a darle de comer, ya eso era una carga, ya eso era trabajo y estaba pecando. Entonces ellos agarraban un pedazo de pan en la mesa y lo que hacían era que lo hacían así y se lo tiraban, porque era un trabajo agarrarlo y dárselo. Para que tengan una idea. Como un perrito, nada más se lo tiraban ahí, agárrelo. Porque era alguien hambriento, porque era alguien con necesidad. Para que tengan una idea nada más. Hasta dónde habían llegado estos escribas y fariseos, hipócritas, como les dice Jesús. Por lo cual Jesús les dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es Señor del día de reposo, Él es el Señor. En otras palabras, Jesús les dijo, yo soy el que determina cuando algo es pecado y cuando algo no es pecado. No sus leyes legalistas y superficiales. Porque eran leyes legalistas y superficiales. Hermanos, ¿cómo usted puede pretender que es pecado para alguien, para una mujer que se corte el cabello o que se pinte y ya eso es pecado? Porque lo sacan de contexto completamente de las Escrituras. Y a veces hay cosas que realmente son pecado y no las ven como pecado. Como el orgullo y la prepotencia de creerse más santos que los demás. Eso es pecado. Y a veces así estamos lamentablemente. Hermanos, hasta el día de hoy uno de los grandes problemas dentro del cristianismo sigue siendo el legalismo religioso. Hasta el día de hoy, algo que Jesús reprochó duramente con los líderes religiosos de su tiempo. Hermanos, vean Marcos 7 del 6 al 7. Marcos capítulo 7 del 6 al 7 dice así. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, oigan, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, oigan esto, mandamientos de hombres. Hermanos, él les reprochó esto duramente. Ustedes me honran de los labios para afuera, pero por dentro ustedes realmente no me están honrando en sus corazones. Ustedes lo que hacen es enseñar doctrinas y mandamientos de hombres solamente. Hermanos, si es que óigame esto, el cristianismo no consiste en cumplir una serie de normas y reglas basadas en pensamientos de hombres.
Hermanos, en esto no consiste el cristianismo, en cumplir una serie de normas y reglas basadas solamente en pensamientos humanos. Como lo dice Pablo a los Colosenses, vea lo que dice Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versos 20 y 23. Colosenses 2, 20 y 23, o al 23. Dice la palabra: pues si habéis resucitado con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si estuvierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni aun gustes, ni aun toques. O sea, si usted ahora es cristiano, usted ahora no puede hacer nada de esto. Si usted es cristiano, algo hablábamos y ahorita vamos a hablar de eso. Por ejemplo, usted no puede ir entonces a un cumpleaños de un familiar porque usted ahora es creyente y usted no puede hacer eso. Usted no puede ir a la playa. Si usted va a la playa, usted se va a condenar. Hermano, no podemos disfrutar nada. Usted no puede ir al cine, Dios guarde, porque ahí van los pecadores y se sientan en silla de escarnecedores. Y como yo lo he dicho, entonces no se puede sentar en un taxi ni en un bus, porque ahí se sienta todo el mundo. Ni ir a hacer fila de Levi's y sentarse ahí donde se sienta todo el mundo. Hermanos, y eso es lo que aquí está hablando Pablo a los Colosenses, verso 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas, oigan, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, porque hay gente que dice que un cristiano no debería ir a la playa porque va a pecar, porque ahí va a ver a mujeres semidesnudas y no sé qué. Bueno, dígame una cosa, para usted pecar y ver mujeres semidesnudas solamente en la playa, ¿ah? ¿No dice la Biblia que si usted ve a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón? ¿O qué? ¿Solo en la playa? Usted no ve televisión. Ahí sale de todo. Porque si no tendría que dejar de ver televisión. Ahora, no sé si anda en la ciudad y usted ve hoy cómo andan vestidos. Vestidas. Hermano, y es interesante porque cuando Jesús dice esto, yo siempre me he admirado porque yo digo, wow. Cuando Jesús dice que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. En aquel tiempo las mujeres andaban como monjas. Eran unas batonas lo que usaban. Hermano, entonces para usted codiciar a una mujer, o sea, porque el pecado está ¿en dónde? En el corazón del hombre, y no importa cómo se vista, puede ser como una monja, y si alguien quiere codiciarla, la va a codiciar, porque cuando Jesús enseñó eso, así andaban, como monjas. Y él dice, si usted mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, porque el pecado, Jesús lo enseñó, está en el corazón del hombre. Por eso dice que hay algunas cosas, dice Pablo, que tienen duro trato del cuerpo, sí, claro, pero al final no tiene nada que ver contra los apetitos de la carne. Porque el problema está en la carne, nuestro pecado. Amén, iglesia, ¿cuántos me están siguiendo? Hoy encontramos, hermanos, muchas iglesias con una serie de leyes y reglas que según ellos son para la salvación del cristiano. Y hermanos, el problema es que según ellos, en estas leyes y reglas que ellos ponen, si usted no cumple eso, usted es un hijo del diablo y usted se va a ir al infierno. Si usted no cumple eso, por ejemplo, no puede jugar bola. Hay iglesias donde es prohibido jugar bola. Si usted juega fútbol, usted es un hijo del diablo. Yo me acuerdo, hermano, yo tuve compañeros cuando éramos jóvenes que jugábamos bola, y yo me acuerdo de un compañero, de un amigo mío del barrio, donde a él lo bajaron del grupo de alabanza porque lo vieron jugando bola. Era un pecador jugando bola, el de la alabanza. Y lo bajaron del grupo de alabanza, lo pusieron en disciplina porque estaba jugando bola.
No podemos ir al cine porque eso es pecaminoso. Bueno, antes inclusive decían que tan siquiera se podía ver televisión, era el cajón del diablo. Pero he escuchado testimonios de personas que dicen que una vez fueron a la casa de un pastor y por X razón abrieron la puerta del cuarto y tenía el tele tapado con una sábana. Y él predicaba del cajón del diablo, pero él lo tenía tapado para que nadie lo viera. El cajón del diablo. Hermano, una mujer no puede peinarse, no puede pintarse. No puede ponerse pantalones porque los pantalones es pecaminoso, hermanos, porque toman un texto donde habla de que no usará la mujer vestimenta de hombre ni el hombre vestimenta de mujer y lo sacan desde, hermanos, desde el Antiguo Testamento cuando le digo que lo que ellos usaban todos eran unas batonas. Lo que diferenciaba la vestidura de mujer de la vestidura del hombre era la costura y a veces la tela y el color. Los pantalones no existían. No existían. Y sacan eso completamente de contexto para que una mujer no pueda ponerse un pantalón. Ahora dijo alguien, ahora hay pantalón de hombre y hay pantalón de mujer por aquello. Pero hermanos, eso no tiene nada que ver con la santidad, no tiene nada que ver con la espiritualidad. No pueden cortarse en el cabello. No pueden, hermanos, ser bendecidos si no diezman. Si no diezma se va al infierno. No sé cuántos han oído eso en las iglesias. Si usted no diezma se va al infierno. Y ahí van todos los hermanos diezmando porque el miedo así es el infierno. No, hermanos, debemos de hacer las cosas de nuestro corazón para honrar a Dios. No porque me vaya a ir al infierno por reglas y leyes que ellos ponen. Eso no es bíblico. No sé cuántos me están siguiendo. Hermanos, todo esto, si es verdad que usted tiene que cumplir esto y un montón de reglas más que ellos ponen, hermanos, esto significaría que la salvación es por obras y no por la gracia de Cristo. Entonces la salvación depende de lo que yo hago y depende de lo que yo me ponga. Hermanos, mi salvación no depende de lo que yo hago y lo que yo me ponga, porque si mi salvación dependiera de lo que yo hago y lo que yo me ponga, créame, no tendría entonces la gracia de Dios, porque todos merecemos el infierno, porque todos pecamos. Porque la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Esa es la gracia. ¿Y qué es lo que recibimos de parte de Dios sin merecer? La salvación. Y la salvación no se gana, hermanos. Eso es algo que es dado por Dios al hombre que se arrepiente y cree en Él por la fe. Así viene la salvación para el hombre. Hermanos, en el legalismo, yo no sé si ustedes lo han notado, con todas estas leyes, hermanos, con todo esto que ellos ponen, hermanos, parece que no les importan las personas, sino sus reglas y sus ordenanzas, ya que si no se cumplen sus reglas y sus ordenanzas, entonces no son salvos, sino que son hijos del diablo. Y así lo dicen. Si usted se corta el cabello y se pinta, usted es una hija del diablo. Y así lo enseñan. Wow, hermano, eso es increíble. Yo tengo el testimonio acá de una hermana que empezó a ir a una iglesia legalista y dice que ella fue no me acuerdo, pero fue un tiempo. Y dice que ella iba pintada con el pelo largo, bueno, largo pero no tan largo. Iba con un vestido y si de feria la rajada llegaba así para arriba del toquecito de la pierna, dice el vestido que era, porque era largo. Entonces, pero tenía una rajada y le subía de la rodilla. Y con unas aretes, dice así, unas argollotas. Y ella dice que el tiempo que ella estuvo ahí duró no sé cuánto. Y dice que nadie se le sentó a la par. Hermano, nadie se le sentó a la par. Y el pastor empezaba a predicar y a decir, los que vienen así, los que hacen esto, se van a ir al infierno. Hijos del diablo. Hermanos, así de duro y fuerte es el legalismo. Y esto es triste, pero es una realidad. Y Jesús empezó a romper con todo esto. Hermanos, este tipo de leyes legalistas traen esclavitud a la vida cristiana. Óigame en esto. Este tipo de leyes legalistas traen esclavitud a la vida cristiana, cuando más bien la Biblia dice que Dios nos hizo libres. Él nos hizo libres, no nos hizo esclavos. Nos hizo libres del pecado.
Hermano, recuerda, el cristianismo no consiste en cumplir una serie de normas y reglas legalistas, sino en vivir una vida en santidad por la gracia de Dios, una vida que ahora busca agradar a aquel que le salvó, aquel que le rescató, aquel que le compró. Hermanos, la santidad, hermanos, en gracia no produce esclavitud, sino vida y libertad. Óigame en esto, la santidad en gracia no produce esclavitud, sino vida y libertad. La santidad, hermanos, consiste en abandonar el pecado, pero no por obligación. Óigame en esto, la santidad consiste en abandonar el pecado, pero no por obligación, sino por amor a Cristo, ya que su ley ahora, dice la palabra, está escrita en nuestros corazones. Porque ese fue el problema de Israel. Israel, Dios le dio la ley y se la dio los 10 mandamientos en tablas de piedra, pero no lo cumplían porque estaba en tablas de piedra. Y al igual como estaba en tablas de piedra, es el corazón del hombre. Dice que el hombre tiene su corazón de piedra, está endurecido por el pecado. Pero en el nuevo pacto el Señor da una promesa y Él dice, pero yo escribiré mi ley, yo escribiré mi palabra, pero la escribiré ahora no en tablas de piedra, sino en el corazón de cada uno. Y ahora el corazón de piedra será un corazón de carne. Y ahora yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo, serán mis hijos. Hermanos, nosotros obedecemos a Dios porque le amamos. Nosotros queremos santificarnos, queremos honrar a Dios porque le amamos. Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y ahora nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos guía, hermano, y nos dicta en qué estamos fallando y en qué estamos pecando delante de Dios. Para eso es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente, hermano. Yo le voy a poner 2 ejemplos para que usted me entienda lo que es legalismo y lo que es santidad, de cómo Dios quiere que caminemos. Quiero ponerle primeramente este ejemplo. Hermanos, cuando yo uso el cinturón de seguridad, todos saben lo que es el cinturón, ¿verdad? De un carro. Cuando yo uso el cinturón de seguridad porque la ley me lo pide para salvar mi vida, pero no está en mi corazón hacerlo, eso es legalismo. Porque yo lo hago, ¿por qué? Porque tengo que hacerlo. Porque tengo que hacerlo, eso es legalismo. Es que me dicen que yo tengo que hacer esto y no está en mi corazón hacerlo, pero tengo que hacerlo. Como por ejemplo diezmar. Es que yo no quiero, pero como tengo que hacerlo porque no me voy al infierno, entonces mejor lo hago. Algo diferente es cuando yo uso el cinturón de seguridad, no por obligación, sino porque yo sé que es de bendición para mi vida. Eso es santidad. Ahora yo me lo pongo no por obligación, sino porque yo sé que es de bendición para mi vida. Cuando nosotros queremos cumplir la ley de Dios, no es por obligación, es porque es de bendición para mi vida. Amén, iglesia. Ahora les voy a poner otro ejemplo bien práctico en relación al legalismo y santidad. Yo quiero que usted se imagine 2 muchachitas, una en una iglesia legalista y otra en una iglesia más liberal como la nuestra, que ellos nos dicen somos liberales, hijos del diablo. La muchacha legalista, ambas tienen novio. La muchacha legalista no se corta el cabello, lo anda aquí por la cintura, no se pinta, anda una enagua que barre el piso, como decimos nosotros, anda barriendo el piso, hermanos, anda con una blusa de manga larga, aquí anda bien abotonadita, el cuello arriba, hermanos, como una monja. Y tiene novio. Hay otra muchacha, va a una iglesia como la nuestra, más normal, usa ropa normal, sin exagerar también, ¿verdad? Porque la Biblia dice que deben de vestir con pudor, con decencia también, eso enseña la palabra, no irse al otro lado. Y tiene novio también, y resulta que ambas con novio, pero al cabo de 6 meses, la que andaba sin pintar, con el pelo largo, con la nagua larga, quedó embarazada. Y la otra que andaba un poquito más desnuda, dirían ellos, hija del diablo, dijo, yo voy a guardarme para mi Dios
Y yo no voy a tener relaciones sexuales hasta el día en que yo me case, porque eso es lo que Dios me manda en su palabra. Pregunto, ¿cuál de las dos caminó en santidad? No tiene nada que ver la vestimenta cuando alguien quiere santificarse para Dios. Hermano, la santidad es cuando yo quiero honrar a Dios en mi vida, entendiendo quién es Dios en mi vida. Porque un verdadero cristiano cuando peca se va a sentir mal. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Hermano, el cristiano, hermanos, obedece y honra a Cristo en su palabra. Óiganme en esto, no para ser salvo, sino por amor a Cristo, quien ya le salvó. Hermanos, nosotros honramos a Cristo no para ser salvos. Ese es el problema del legalismo. El legalismo enseña leyes, reglas para ser salvo. Porque si usted no cumple esto, usted se va a condenar. Hermanos, el cristianismo verdadero en la gracia enseña, claro que hay que santificarnos, claro que debemos de renunciar al pecado, pero no para ser salvos, es porque somos salvos. Es porque hemos conocido a Cristo, hemos conocido su gracia, hemos conocido su palabra y su palabra está transformando mi vida. De lo que Dios está haciendo, vea cómo lo dice Juan, primera de Juan 5:3. Dice la palabra en primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Hermanos, cumplir su palabra no es una carga. Hermanos, cumplir su palabra no es gravoso, lo hacemos por amor. Hermanos, usted se imagina a una esposa diciendo, yo tengo que cocinarle a mi esposo, pero lo hago a revientacinchas. Discúlpeme la expresión. Y no estoy hablando de que sepa o no sepa cocinar, o le guste o no le guste cocinar, porque tal vez no le gusta cocinar, pero si lo hace con amor, no va a ser una carga, porque voy a hacer la comida para mi esposo. Nosotros servimos a Dios, amamos a Dios, o lo que hacemos es por amor. O el esposo que diga, qué pereza, yo tengo que ir a trabajar para alimentar a mi esposa y a mis hijos, qué cansado. Y tengo que hacerlo, ir a revientacincha porque tengo que hacerlo, no me queda de otra. A diferencia de que vaya a trabajar y diga, porque debo suplir y sustentar mi hogar, mi esposa y mis hijos. ¿Me están comprendiendo? Su palabra dice, Juan, que sus mandamientos, nosotros amamos a Dios, pero su palabra no nos es gravosa. Yo honro al Señor porque le amo y lo hago con amor. Yo no me congrego porque tengo que congregarme. Yo no leo la Biblia porque tengo que leer la Biblia. Hermanos, yo no ayuno porque tenga que ayunar, porque si no me voy al infierno. Yo no diezmo porque tengo que diezmar, porque si no me voy al infierno. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor a aquel que nos perdonó, aquel que nos salvó, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, aún siendo pecadores, iglesia. Esa es la obra de Él. Ahora, hermano, pero también tenga cuidado de no irse a los extremos. Ya que sí es cierto, hermanos, que no todo es pecado, como lo enseña el legalismo, que enseñan que todo es pecado. Hermanos, tampoco es cierto que yo puedo hacer todo lo que yo quiera porque ahora tengo libertad. Y eso se llama liberalismo. Hermanos, ninguno de los dos extremos es bueno. Ninguno de los dos. Ni el legalismo, pero tampoco el libertinaje. A vivir como se me dé mi regalada gana. Porque hay muchos que se agarran de eso. No, es que es por gracia, entonces hago lo que quiera, porque solo Dios conoce mi corazón. No, es que más bien ese es el problema, que Dios conoce tu corazón. Vamos a ir rápidamente, primera de Pedro 2:16. Ahí antes de Juan, donde estaban, primera de Pedro 2:16 dice la palabra.
Como libres, iglesia, óigame, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero no tome esa libertad como pretexto para hacer lo que a usted le dé su regalada gana. Como muchos he oído diciendo, ya y no, como soy libre y yo no soy salvo por lo que haga, entonces yo hago lo que a mí se me dé la regalada gana, y cuando quiero pegarme una quebradita, yo me pego la quebradita, cuando quiero echarme una birrita porque mucho calor, yo me la pego y no hay ningún problema, hermano. Y yo visto como me dé la gana. No, hermanos, no se equivoque y no se vaya al otro extremo tampoco. La Biblia enseña, lo dice Pablo, no lo busque en 1 Corintios 10:23 y 6:12 en dos ocasiones, y él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que vea muy bien eso. Y Pablo dice en Romanos también, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y dice Pablo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermanos, tampoco se equivoque, no se vaya al extremo. Porque hoy hay más bien iglesias que se van al otro extremo, donde pueden hacer lo que quieran. Y no se trata de un extremo ni el otro extremo. Ahora, hermanos, si Jesús quiso romper con el legalismo de los líderes religiosos, rompamos nosotros también con él. Con el legalismo, ya que, hermanos, todos llevamos, óigame en esto, todos llevamos un legalista dentro de nosotros. Absolutamente todos. Llevamos un legalista dentro de nosotros. Ejemplo, la mayoría de nosotros, cuando vemos a otro cristiano hacer algo que a mí no me parece, lo primero que hago es criticarlo y condenarlo. Eso mismo fue lo que hicieron los escribas y fariseos. Ellos veían a otros lo que hacían y ellos se comparaban con ellos mismos. Y lo que decían era, no, él no hace lo que yo hago, ese es un hijo del diablo, se va a condenar. Tengamos cuidado. Todos tenemos un legalista dentro de nosotros. ¿O me va a decir que usted no ha condenado a alguien porque no hace lo que usted hace? Hermano, yo he oído gente que llega y condena a otros porque no viene todos los domingos a la iglesia, aunque deberíamos de congregarnos todos los domingos, eso sería lo ideal. Pero hay gente que como viene todos los domingos y otro no viene, ese no anda bien con Dios. Ese se va a ir al infierno. Hay otros que he oído que como yo leo la Biblia y yo duro 1 hora o media hora leyendo, te lo pedimos, Señor, leyendo la Biblia, y otro casi no la lee, entonces ese se va a ir al infierno porque no lee la Biblia como yo. A otros es porque como yo agarro y yo oro, yo veo gente que es que yo oro media hora diaria. Y otro dice, yo solo 5 minutos. No, usted está mal con Dios. Todos llevamos un legalista adentro. Y hacemos exactamente lo mismo que estaban haciendo ellos. Porque ellos lo que hacían era acusar con Jesús lo que otros estaban haciendo. Y la idea de ellos era para condenarlos. Vean, esto están haciendo algo que no es debido. Hermanos, a veces no sería mejor arrimarse o orar por alguien y decirle, mira, hermano, pienso que esto que usted está haciendo no está bien. O empezar a orar por el hermano. Amén, iglesia. Ahora, hermanos, con esto termino. Esto no significa, hermanos, que no debamos denunciar el pecado. Eso no significa que no debamos denunciar el pecado, ya que Jesús y su palabra denuncian y condenan el pecado. Su palabra condena el pecado. Hermanos, pero también la palabra denuncia y condena el legalismo. También denuncia y condena el legalismo. ¿Ven el cuidado de esto?
Porque hermanos, no podemos hacernos de la vista ciega de lo que es el pecado. El pecado es pecado. Pero tampoco, hermanos, podemos convertirnos en legalistas para condenar a todo el mundo y creer que todo es pecado. Por eso, hermanos, debemos de ir al final, es a la palabra. Y que la palabra empiece a hablarnos y a tratar con cada uno de nosotros. Hermanos, porque yo lo enseño en escuela bíblica, porque yo lo creo, hermanos, lo que para alguien es pecado, no es pecado para otro. Y voy a poner un ejemplo bien simple y sencillo. Antes hablábamos de que enseñaban de que jugar fútbol es pecado. Yo no creo que jugar fútbol sea pecado, pero sí creo que para algunas personas el fútbol puede ser pecaminoso. Y eso al final, yo no puedo decirle acá, el que juega fútbol se va a ir al infierno, pero cada uno debe pesarse a sí mismo y ver. ¿Por qué? Porque hay gente que el fútbol es su Dios. Porque hay personas que cuando van a jugar fútbol se transforman y quieren arrancarle la cabeza a todo el mundo. El hermano, una vez fuimos, hermanos, era una actividad de iglesias y fuimos a jugar fútbol entre varias iglesias y tuvieron que agarrar al pastor porque le iba a pegar a otro. El problema no es el fútbol. El problema está en nosotros. Hermanos, eso es al igual que este teléfono. Si nos convertimos en legalistas, podríamos decirle a cualquier persona, usar el teléfono es del diablo y se va a condenar por usar esto, porque esto ha servido para muchos de maldición. Y es una verdad. Pero también al mismo tiempo este artefacto puede ser de gran bendición para poder comunicarse con alguien, para poder buscar cosas importantes que me acerquen a Dios, que me instruyan la palabra. El problema no es el teléfono, el problema está en nosotros. Y es ahí donde hay que tener cuidado del legalismo, pero también tener cuidado de liberalidad. Amén, iglesia. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendita palabra tuya, Señor, que nos muestra tu verdad para caminar en ella, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti, a buscar tu palabra para obedecerla, como dice Pedro, porque tus mandamientos no son gravosos, tu palabra es de bendición para nosotros. Ayúdanos a santificarnos en ella, Señor, a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga entender aquellas cosas que son pecaminosas, que no son agradables delante de tus ojos, Señor. ¿Qué hacemos? Sin necesidad de caer en un legalismo extremista y religioso, Señor, como lamentablemente muchos han caído. Ayúdanos, oh Dios, a buscar tu rostro y a buscar tu presencia en amor, en humildad, en humillar nuestro corazón en ayuno cuando tengamos que hacerlo, Señor, para buscar tu rostro, para que nuestra vida sea cambiada. Porque, Señor, si te buscamos es porque somos pecadores y porque queremos que nuestra vida sea cambiada, Señor. Y hoy te decimos, Señor, cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas para la honra y la gloria de tu precioso Hijo, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.